Bien, pues en la primera ponencia tenemos a Juan Jesús Alcolea, que lleva pues, toda su carrera profesional, yo creo que vinculado al mundo de los datos, inteligencia institucional, especialmente universitaria, en principio en OCU, ahora en Dimetrical. Es, por tanto, una persona que conoce muy bien todo lo que es el campo y la tecnología, y no solo la tecnología, sino el tipo de procesos involucrados. Es codirector y coautor del Libro Blanco de la Inteligencia Institucional, que fue promovido por OCU y del que OCU amablemente nos han traído ejemplares, que los han debido dejar en algún lugar en la entrada de la sala para los asistentes, así que luego, cuando el café y tal, pues los cogéis. Es un libro muy completo que tiene artículos o capítulos temáticos, pues eso, de mucho interés y todavía muy actual, porque tiene 2 años, 3 años. Vale, a finales de 2013. Es un libro que se ha actualizado, pero bueno, hoy tenemos la suerte de contar con Juanje, que nos va a dar una visión todavía más actualizada pues, de lo que es la inteligencia institucional a lo largo del tiempo, pasado, presente y futuro. Así que, sin más, me voy a poner allí. Cierras la ventana, que están las cosas, esta la minimizamos. Ok. La minimizas y luego voy a buscar la explicación. Muy bien. Perfecto, ¿se ve, verdad? Sí. Voy a poner el reloj, por mi tendencia a enrollarme en estas cuestiones. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es una oportunidad fabulosa, entre otras cosas para encontrarme con muchos antiguos amigos, ¿no? Muchas caras conocidas y siempre es agradable. Algunos habéis madrugado muchísimo para estar aquí hoy. La seguridad es importante, pero ahora no. Vale, hemos superado el primer escollo. Por tanto, os agradezco que estéis aquí, algunos haciendo un gran esfuerzo. A mí no me gusta nada madrugar, esto es algo que es conocido. Así que para evitarme el trance de tener que levantarme esta mañana temprano, no me ha costado. Brillante. Os voy a hablar de inteligencia institucional, que es lo que mejor me sale. Mi idea con esta ponencia inicial para abrir el día es hacer un repaso de dónde viene esta historia, en qué punto estamos, cuáles son los factores que ahora mismo están, yo creo que modelando el cómo se está abordando este tema y cuál es mi visión, cuáles son mis predicciones sobre hacia dónde va a devenir todo esto, ¿no? No voy a hablar de la empresa en la que trabajo ahora, está la página web y además tengo muchísimo contenido, con lo cual empezamos. En un alarde de originalidad, ¿no? Y contraveniendo pues, toda lógica, voy a empezar por el pasado y vamos a empezar hablando del origen de esto que hoy denominamos inteligencia institucional. ¿Esto quién se lo inventa? ¿O quién empieza a hablar de inteligencia institucional con la acepción con la cual la estamos utilizando hoy en esta jornada? Pues al parecer esto nace en 2005. Nace en 2005 en un grupo de trabajo en el que había 2 personas, una de la Universidad de Washington y otra de la Universidad Estatal de Arizona, en concreto Deborah Friedman y Eric Donoghue, y estos son los primeros que al parecer acuñan este término y lo utilizan para referirse básicamente a la aplicación de las técnicas y de las tecnologías de BI, de Intelligence, al caso específico, muy específico diría yo, de la educación superior. No solo empiezan a utilizar el término, sino que le hacen una definición de lo que significa inteligencia institucional para ellos, en concreto pues esta señora Deborah Friedman, dice que es la capacidad de una institución para llevar a cabo análisis en cuestiones de importancia estratégica en condiciones que están en constante cambio. Esto es inteligencia institucional, así nace el término. Por cierto, curiosamente, Eric Donoghue intentó patentar el término, sin éxito, afortunadamente para nosotros. Bueno, y estuvo, yo creo que en uso a un nivel bastante local, hasta que en 2007 un señor del Data Warehouse Institute, es una organización muy relevante en el ámbito de la BI, publica un artículo en una revista que tiene bastante llegada en Estados Unidos, en nuestro sector, que es Campus Technology, publica un monográfico sobre Institutional Intelligence, un artículo sobre inteligencia institucional,
que se titula, ahí tenéis un recorte del artículo en cuestión, Inteligencia institucional aplicando los principios de la BI, del Business Intelligence, a la educación superior. Es un artículo interesante, es el artículo que populariza tremendamente el término y se dicen algunas cosas curiosas en ese artículo, ¿no? Una de las principales cuestiones que este señor comenta en este artículo es su cierta sorpresa al constatar que las instituciones de educación superior pues estaban siendo en aquella época un tanto tardías en adoptar estas técnicas y estas tecnologías que llevaban ya 20 años aplicándose de manera más o menos estándar en el ámbito de la empresa privada, ¿no? Y él hace una estimación del nivel de adopción en Estados Unidos y lo calcula en menos de un 3%. Bueno, él luego explica en otro artículo cómo llega a ese cálculo, más o menos acertado, pero estima que solo un 3% o menos de un 3% de las instituciones de educación superior en Estados Unidos están aplicando, se han metido en proyectos e iniciativas de inteligencia institucional, ¿no? Curiosamente, nosotros tenemos ese mismo dato para 2007, gracias a los informes University que publica la CRUE, y esto es un recorte de lo que veis ahí abajo. En 2007, nosotros ya decíamos que la mitad de las universidades disponen de un data warehouse. Es curioso, ¿no? Porque parece que siempre estamos un poco acomplejados cuando nos comparamos con Norteamérica. Bueno, pues en este caso, fijaos que aquí teníamos ya un nivel de adopción relativamente alto y, desde luego, había un interés y una demanda relevante por este tipo de cuestiones, ¿no? Por tanto, yo creo que es a partir de 2007 cuando el término empieza a consolidarse, empezamos a hablar de él. En 2013, OCU publica el libro blanco de la inteligencia institucional en universidades y lo titula así, utilizando el término. Tenéis copias en la entrada, como ha dicho antes Enrique. Tuve la fortuna de poder trabajar en la elaboración de este libro. Fue francamente una experiencia muy interesante en la que yo creo que todos aprendimos mucho. Y una de las cosas que hacemos al publicar el libro es crear una nueva definición de lo que es inteligencia institucional, actualizar un poco esa definición, ¿no? El grupo de trabajo muy multidisciplinario y muy grande que estuvo trabajando en el libro, pues llegamos a esta definición que hay aquí. Yo creo que es importante que la leamos, porque es importante que todos estemos hablando de lo mismo y que entendamos lo mismo por inteligencia institucional. Es solo un parrafillo, pero es un parrafillo que tiene mucha chicha. Decimos en el libro que inteligencia institucional es la capacidad de la universidad para dar a cada miembro de la comunidad universitaria acceso autónomo a toda aquella información analítica de valor para el óptimo desempeño de sus funciones a través de canales especializados y permanentes. Es curioso porque la primera versión que hicimos de esta definición terminaba aquí. Posteriormente añadimos la coletilla final, obteniendo una utilización eficaz de los mismos. ¿Por qué? Porque podemos tener la capacidad y hacerla efectiva de generar un montón de canales de distribución de información analítica, pero si no existe una cultura analítica que lleve a todos los miembros de la universidad a hacer un uso efectivo de esos canales y de esa información, no tenemos nada. No tenemos nada. Y además, en nuestra experiencia, ese es precisamente el caballo de batalla fundamental, conseguir un uso efectivo. Así que añadimos la última coletilla de obtener una utilización eficaz de los mismos. Hay varias cuestiones, yo creo que muy relevantes en esta definición. Lo primero es referirse a la inteligencia institucional como una capacidad, algo que ya hacían en la definición original. Inteligencia institucional es una capacidad de la organización, no es disponer de tal o cual software, no se define en términos de tecnología. La tecnología solo es una herramienta, solo es un medio. Por otro lado, yo creo que es importante poner en relevancia el ámbito universal de la iniciativa. Dar a cada miembro de la comunidad universitaria, no solo al equipo de gobierno, no solo a la gente que tiene, entre comillas, el poder, a todos los miembros de la comunidad universitaria. Es una misión muy amplia, porque realmente, ¿quién no puede beneficiarse de información analítica pertinente para hacer mejor lo que cada uno tenga que hacer? Incluyendo, y esto es algo que casi siempre dejamos fuera, a los estudiantes. Los estudiantes son también tomadores de decisiones. Y nosotros estamos convencidos de que se les puede ayudar con información analítica pertinente a tomar decisiones. Decisiones que son muy relevantes por volumen y por importancia. ¿De acuerdo? Perdón. Por otro lado, hablamos de dar acceso a toda aquella información analítica de valor. Fijaos que somos ambiciosos. A toda. A toda. Y toda es mucha. Muchísima. Bueno, seguimos. El nombre está lejos de ser un estándar.
no todo el mundo habla de inteligencia institucional para referirse a la aplicación de la BI al caso específico de la educación superior. Existen otros términos. El más extendido es simplemente BI. Existe Academic Analytics como otra alternativa. Por tanto, ciertamente no hay un consenso claro en esta cuestión. Y hay una cuestión de fondo que yo creo que es importante que la comentemos, ¿no? ¿Por qué nos complicamos la vida poniéndole otro nombre? ¿Por qué no seguimos simplemente llamándolo BI, como hacen en otros sectores? Pues yo creo que hay dos motivos fundamentales y relevantes. El primero es que hablar de inteligencia empresarial en el contexto de la educación, especialmente de la educación pública, es como que rechina un poco, ¿no? No se acoge demasiado bien, levanta algunas suspicacias. Por otro lado, y esto yo lo puedo afirmar desde mi experiencia personal, aunque es algo que está, yo creo que en la industria aceptado, la BI en las universidades, aunque es lo mismo, no es igual. No es igual. Y cuando digo que no es igual, me refiero, entre otras cosas, pues a una realidad bueno, pues que está ahí, ¿no? Que lo tenemos más difícil. Que aplicar BI en una empresa privada es más fácil que aplicar BI en una universidad. Como yo he tenido la suerte de aplicar BI en ambos contextos, lo puedo afirmar en primera persona. Es una tarea complicada, compleja, porque las universidades tienen unas complejidades propias que no tiene la empresa privada. ¿De acuerdo? Podríamos hablar muchísimo rato sobre cuáles son esas complejidades, ¿no? El mismo autor que publicaba el artículo hablando de la inteligencia institucional también tiene una presentación donde explica cuáles son las barreras adicionales que una iniciativa de inteligencia institucional tiene que afrontar en un contexto universitario de educación superior. No vamos a leerlas todas. Yo creo que resaltar un par de ellas. La primera es que la misión de una universidad, cuando la comparamos con la misión de una empresa privada, es infinitamente más amplia. Es infinitamente más compleja y, por tanto, se tiene que medir por muchísimos más baremos que la misión de una empresa privada, que si lo reducimos al máximo exponente es pues, ganar dinero, ¿no? ¿A qué se dedica una universidad? ¿Cuál es su misión? ¿Cómo se mide el éxito? ¿Cómo se define el éxito primero? ¿Cómo se mide el éxito? ¿Qué métricas existen? Estándares, porque para la empresa privada existen muchísimas. Pero ¿y para la educación superior? Bueno, ya van existiendo, gracias a Dios, gracias al trabajo de todos. Pero hace 10, 15 años, cuando esto empezaba, no había ninguna. Tuvimos que inventar todo esto desde cero, ¿no? Y no fue sencillo. Otra de las cuestiones fundamentales es que organizativamente sois muy complejos. La estructura organizativa de una universidad es muy compleja y es muy distinta a la de una empresa. Muy compleja y muy distinta a la de una empresa. Y esto plantea retos que son especialmente visibles en proyectos de inteligencia institucional porque, como sabéis, son proyectos absolutamente transversales que cortan horizontalmente toda la institución y que implica la colaboración y la armonización de muchísimos trabajo, de muchísimas unidades, de muchísima gente y no es sencillo. No es sencillo. Yo añadiría otra, que es la cierta volatilidad de las estructuras de gobierno. Ocurre que en algunos casos este tipo de proyectos están muy personalizados en individuos concretos que los están impulsando desde arriba, desde las estructuras de gobierno, lo cual es ideal y es perfecto. Pero ocurre también que cuando esos individuos, porque hay elecciones y cambia el equipo, desaparecen, la iniciativa se desvanece, ¿no? Por tanto, en una empresa es más complicado que esto ocurra. Más complicado que esto ocurra. Bueno, así que hemos cogido la BI y hemos dicho que está muy bien, pero que lo nuestro es un poco distinto y lo llamamos inteligencia institucional. Y como son muy chulos, no hemos parado ahí. Hemos cogido los modelos de madurez, que existen un montón, para la BI y hemos dicho que están bien, pero que nosotros necesitamos uno específico también para nuestro sector. Y generamos un modelo de madurez específico para la inteligencia institucional, está publicado en el libro, en el que básicamente especializamos midiendo lo que creemos que son los factores clave de éxito en este tipo de iniciativas y generamos un modelo con 9 dimensiones que permite hacer una autoevaluación a cada institución para identificar fortalezas, para identificar debilidades y poder trazar, sabiendo desde dónde parte uno, poder definir objetivos y poder trazar planes para llegar hasta esos objetivos. Esto es un ejemplo de la hojita Excel que está disponible en Internet para que uno haga su propia autoevaluación, ¿no? Curiosamente, este modelo de madurez ha resultado ser el único que hay en el mundo para la inteligencia institucional y entonces ha tenido muy buena acogida. De hecho, se está aplicando profusamente en Estados Unidos, se está aplicando en Reino Unido y lo estamos aplicando desde el grupo de EUNIS de BI
para, junto con otro modelo generalista, medir la madurez de las iniciativas de inteligencia institucional en toda Europa. De hecho, os hicimos una encuesta no demasiado exitosa, todo hay que decirlo, hace un año, que vamos a repetir en breve. Esto es el resultado de una evaluación de madurez de una universidad norteamericana, está en el libro, de la Universidad de Arizona. Y una cosa muy interesante, está muy bien aplicarse un modelo de madurez a uno mismo, porque te permite identificar, primero, te permite prestar atención a factores que tú a lo mejor todavía no habías identificado que eran críticos. Segundo, te permite saber desde dónde partes, te permite saber hasta dónde quieres llegar y poder trazar, poder saber dónde tienes que poner más esfuerzo, ¿de acuerdo? Pero cuando se aplica el modelo de madurez no a una institución, sino a una comunidad o a un sistema universitario, obtenemos una información mucho más interesante, y es una medida de madurez de la comunidad en su conjunto, y esto es muy útil para identificar líderes globales y en determinados aspectos. Esto que veis aquí es un pequeño análisis de el resultado de la evaluación de la madurez solo de 3 universidades, las 3 universidades que se analizan en el libro, ¿no? Fijaos que es interesante. Con solo 3 universidades, por ejemplo, ya se detecta una deficiencia sistemática. Hay una dimensión que sistemáticamente es baja en todas. Por tanto, si esto fuera un análisis de toda la comunidad universitaria española, por ejemplo, tendríamos bastante claro que ahí tenemos trabajo que hacer, ¿no? En este caso es la dimensión de data management, ¿no? También se detectan cosas interesantes, como que solo hay una universidad, la verdad es que la elección de los colores no fue demasiado afortunada aquí, ¿no? Solo hay una universidad que puntúa con un 5 en la dimensión de equipo de BI. Bien, estoy seguro que las universidades que no puntúan con un 5 estarían muy interesadas en saber por qué puntúa con un 5 esa universidad, cómo tiene estructurado su equipo de BI. Igualmente, solo hay una universidad que puntúa con un 5, que es la máxima madurez, en la dimensión de user coverage, cobertura de usuarios. Estoy muy seguro de que las otras universidades están muy interesadas en saber por qué ha puntuado un 5, qué grupos de usuarios están cubriendo que ellas no están cubriendo, con qué tipo de productos de datos les están atendiendo, qué valores están aportando. Por tanto, creo que es muy interesante que se hagan evaluaciones de madurez generales, de tal forma que podamos compararnos unos con otros y además detectar pares con los que nos interesa seguramente hacer algún tipo de proceso de benchmarking y, a fin de cuentas, enriquecernos entre todos, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, resumiendo un poco, Business Intelligence está muy bien, pero lo nuestro es distinto, así que nos inventamos la Institutional Intelligence y especializamos estas técnicas y especializamos estas disciplinas. Pero como somos muy chulos no paramos ahí, y el data mining está muy bien, pero lo nuestro es el Educational Data Mining, y generamos también una disciplina específica que está especializada en nuestros propios procesos y en nuestra propia realidad como sector de educación superior. Y como somos muy chulos no paramos ahí, y el Business Analytics y Advanced Analytics está muy bien, pero lo nuestro es el Learning Analytics, y de nuevo cogemos unas técnicas, unas disciplinas que son generalistas, nos la traemos a nuestro terreno y especializamos en nuestras necesidades. Y además generando comunidades muy activas y francamente, con un volumen de investigación y de generación de resultados muy creciente y bastante relevante, ¿no? Así que, por resumir un poco lo que ha sido la historia, ¿no?, de la inteligencia institucional, yo creo que lo que hemos hecho muy bien, lo que hemos sabido hacer perfectamente ha sido coger lo que había por ahí, que ya estaba inventado, que provenía del ámbito de la empresa privada, que tenía un cierto carácter generalista, lo hemos traído a nuestro terreno y lo hemos especializado. Y esto va a continuar. Y creo que los resultados que van a salir de esto y que están saliendo ya van a ser muy relevantes, cada vez más relevantes. Bueno, hasta aquí un poco la revisión de la historia de esta inteligencia institucional. Lo que os voy a contar ahora es un poco en qué punto yo creo que estamos y qué factores son los que están moldeando ahora mismo nuestra realidad en este ámbito, que además creo que son críticos para que esto evolucione de manera positiva. Primero, ¿esto cuánto lo estamos haciendo o cuántos lo estáis haciendo? Pues si os acordáis, en 2007 partíamos de una estimación de un 50%, en el último informe University, que es de 2013, si no me equivoco, ya hablamos de un 90% de universidades. Atención, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si tienes un data warehouse. Hombre, no es lo mismo que si preguntas si tienes una capacidad efectiva de inteligencia institucional. Todos lo sabemos, pero es un indicio. El 90% de las universidades os habéis metido en el lío, entre comillas, de montar un data warehouse, que es el primer paso, ¿de acuerdo?
En el último University, además, creo que hacéis la pregunta de si de ese Data Warehouse están saliendo paneles de control relevantes, ¿no? Ahí creo que baja al 40% los que decís que sí, ¿no? Y aquí tenemos el caballo de batalla, ¿no? El uso efectivo, el ser capaces de aportar un valor real y un uso real a este medio, a esta herramienta. Por tanto, esto es una buena noticia. La tecnología básica, y cuando hablo de tecnología básica, hablo de un data warehouse probablemente multidimensional, probablemente en tecnología relacional, de unos procesos de carga más o menos complicados, a pelote programados o utilizando algún tipo de herramienta ETL, y de una plataforma de BI, de las múltiples que existen ahora mismo en el mercado, tanto de open source como de compañías comerciales, ¿no? Casi todos tenéis ya esto. Otra cosa que yo creo que va a impactar mucho es que, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero de aproximadamente 5 años a esta parte estamos viviendo, no sé si una revolución o una evolución brutal en todas las técnicas y las tecnologías que tienen que ver con el tratamiento de datos. Brutal. Por poner algunos ejemplos. Está habiendo avances científicos que son muy relevantes. Seguramente que habéis oído hablar del Deep Learning, que es increíble. Son las redes neuronales que todos estudiamos los informáticos hace unos años, que parecía que no tenía mucho más recorrido. Bueno, pues ahora resulta que sí tiene más recorrido, ¿no? Que si son profundas y convolucionales y no sé qué historias, son capaces de detectar si en una imagen aparece un perro saltando cogiendo un frisbee en la boca. Impresionante. Tecnologías, o quizá debería decir funcionalidades, que hace 10 años eran prohibitivas por su coste, porque estaban siendo ofrecidas exclusivamente por empresas, ahora son gratis. Son gratis. Por poner un ejemplo, si queríamos hacer minería de datos hace 10-15 años, uno tenía que irse a comprar unas licencias costosísimas de programas como Clementine, por ejemplo, en aquella época. Hoy, en el lenguaje R, que es público, que es gratis, tenemos una colección de librerías que no tienen nada que envidiar a los programas comerciales. Ocurre que antaño la mayoría de las innovaciones ocurrían en el ámbito de la empresa privada. Las grandes compañías sacaban productos y el open source iba un poco detrás, ¿no? Estaba Microsoft Office y luego detrás iba el Open Office, ¿no? O el LibreOffice. Sin embargo, en el ámbito del tratamiento de datos resulta que las innovaciones están empezando a aparecer primero en el ámbito open source y son las compañías comerciales las que tienen problemas para ir incorporándolas a sus soluciones, ¿no? El caso más obvio es la tecnología Hadoop. Hadoop, que es lo que ha hecho posible todo el fenómeno, con su exageración mediática, todo hay que decirlo, del Big Data. O Spark, que es lo que parece que está ahora pues llevándose toda la atención, ¿no? Porque supera un poco el MapReduce de Hadoop. El fenómeno Big Data, al que todos estamos acostumbradísimos a escuchar. Otra cosa de lo más interesante, la base de datos no SQL, not only SQL, estoy seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de ellas, pero si es que hasta hace muy poco, cuando tú tenías que elegir una base de datos, básicamente la elección consistía en SQL Server, DB2, Oracle, un poquito más tarde MySQL, Postgres, y para de contar. Y resulta que ahora aparecen literalmente en los últimos 5 años cientos, y digo bien, cientos de bases de datos que suponen una familia absolutamente heterogénea de soluciones que se denominan no SQL, que están muy especializadas en casos de uso muy específicos y que funcionan muy bien para esos casos de uso. Por lo tanto, ya no tenemos esa única talla para todo. Antes, cualquier necesidad de almacenamiento de datos, procesamiento de datos, se solucionaba con una base de datos relacional. Hoy podemos elegir. Hoy quizá la base de datos relacional no es la mejor solución para depende qué cuestiones, ¿no? HBase, MongoDB, Neo4j, hay muchísimos casos. Bueno, ¿y quién lidia con todo esto? ¿Quién saca de aquí la chicha, ¿no? Pues también nos hemos inventado una nueva profesión, los data scientists, los científicos de datos, esos que alguien, creo que en la revista Forbes, tachó como los profesionales más sexys del siglo XXI, o la profesión más sexy del siglo XXI. Yo siempre quería ser un data scientist. Me he desconcentrado con esto de sexy, es que no se deben mezclar conceptos, está mal. Bueno, estamos viendo una evolución y esto se va a notar en la inteligencia institucional. Estoy seguro de que vamos a seguir siendo igual de hábiles y vamos a seguir cogiendo aquellas cosas que veamos que nos den de interés para nuestra realidad, le vamos a poner otro nombre y vamos a empezar a aplicarlas para beneficio de todos. Otra cosa muy interesante que está cambiando. Aquí no sé si estoy mezclando deseo con realidad.
Igual sí. Me lo decís vosotros. Creo que están cambiando las motivaciones que las universidades tenéis para meteros en estos líos. Fijaos, yo creo que no es ningún secreto que antaño la motivación principal que teníais para meteros en estas historias era cumplir con una normativa. Es decir, teníais una presión externa brutal por empezar a entregar datos. Y esto viene de lejos. Seguro que muchos de los que estáis aquí os acordáis de aquellos planes PENECU, Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades o algo así, ¿no? Era un Excel absolutamente terrorífico, con un montón de pestañas, con un montón de tablas, con un montón de métricas que tenéis que rellenar. Y yo recuerdo que hace 10-15 años, cuando empezamos con esta historia, el único objetivo con el que algunos os metíais en proyectos de Data Warehousing era obtener ese Excel, darle un botón y que aquello vomitara, entre comillas, si me permitís la expresión, aquel Excel. ¿Para qué? Para cumplir con una demanda externa que realmente os ponía en un problema. Por tanto, era más el afán de cumplimiento que una auténtica cultura analítica lo que nos estaba moviendo a invertir en estas tecnologías, ¿no? Me hace gracia el cumplimiento. Había un cura en mi parroquia cuando era pequeño que decía que cumplimiento se compone de cumplo y miento. Muy, muy habilidoso. No quiero hacer ninguna doble lectura de esto. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué creo que está pasando ahora? Creo que de verdad ahora estamos desarrollando entre todos una auténtica cultura analítica. Es decir, existe un afán real de analizar para optimizar. También para cumplir. SIUs, informe de seguimiento, las 4 tasas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero existe, creo que, un deseo real de cambiar las cosas. Por lo menos de conocer cómo son para poder cambiarlas. Primero porque, además de la presión normativa, tenéis una presión competitiva. Estáis compitiendo todos ya en un mercado absolutamente globalizado, porque desgraciadamente la crisis nos ha apretado mucho a todos y ha habido que optimizar sí o sí. Y para optimizar con criterio hay que saber. Y esto ha sido, yo creo que otro motivo importante para que esta cultura analítica vaya permeando. Es muy importante el tema de la cultura analítica porque el nivel de cultura analítica que tengamos en la organización es lo que va a permitir o no, en mi opinión, que haya un uso efectivo real de todas estas técnicas y de todas estas tecnologías, ¿no? Y cuando hablo de cultura analítica, ¿de qué estoy hablando en realidad? Bueno, existe un informe muy interesante, está referido ahí abajo, yo os recomiendo que lo leáis, del MIT sobre qué es la cultura analítica y cómo se debe manifestar o cuáles son los indicios de que se está manifestando en una organización. No vamos a leerlos todos porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero me gustaría resaltar cuatro cosas, ¿no? Primero, presión desde las estructuras de gobierno para favorecer la mentalidad analítica y la toma de decisiones basadas en datos. El análisis es un mandato desde arriba, ejemplificado por las estructuras de gobierno. Muy importante, apertura de la organización a nuevas ideas y enfoques que cuestionan las prácticas actuales. Si no estamos dispuestos a cambiar nada, ¿para qué vamos a analizar? Consecuencia, el análisis de datos cambia la forma en la que una organización es dirigida. ¿Realmente es tan importante la cultura analítica? Pues parece que sí. Fijaos, en este mismo informe hacen una encuesta y preguntan a una serie de empresas que son conocidas porque están haciendo un uso efectivo de las técnicas de análisis de datos, les preguntan 2 cosas. ¿Hasta qué punto el análisis de datos os está dando una ventaja competitiva? ¿Y en qué orden valoráis los 3 siguientes ámbitos, ¿no? La cultura, el data management y las competencias del personal. Fijaos que las compañías que reportan estar obteniendo una ventaja competitiva alta o muy alta del análisis de datos valoran, lo primero de todo, la cultura analítica, por encima de las competencias, por encima de los procesos de gestión de datos, de data management. Por tanto, sí, es muy relevante la cultura analítica. Evidentemente, una cultura analítica que no podemos dar por sentada, que hay que trabajar duro para que permee en la institución, que debe ser divulgada. La divulgación es muy importante. Si no conocemos las posibilidades, difícilmente vamos a desearlas, y que hay que impulsar desde arriba, desde abajo y desde los lados. Por aterrizar.
Un ejemplo. Una institución cuyas motivaciones se mueven por la columna izquierda, por el cumplimiento. Caso concreto. Cálculo de tasa de abandono para un informe de seguimiento. ¿Qué hacen? Calculan la tasa de abandono. ¿Qué tasa de abandono? Hombre, pues la de primer año. ¿Por qué la de primer año? Porque es la que nos piden. Calculan la tasa de abandono en primer año, sale un 10%, imaginaos. ¿Qué es lo siguiente que hacen? Preguntan, ¿qué pusimos en verifica? Un 15. Genial, ya hemos cumplido. Fin de la historia. ¿Está bien? Está bien, hemos cumplido. Misma situación, misma institución, cuando existe una cultura analítica real que es la que dirige más allá del afán de cumplimiento con la normativa vigente. Se hace un análisis, se calcula la tasa de abandono. ¿Qué tasa de abandono? El abandono en primer año, que es la que nos piden. Sale un 10%. Se pregunta qué pusimos en verifica, un 15%. Perfecto. Después calculamos la tasa de abandono en el resto de años, no solo en primer curso. Y descubrimos que el 30% de los abandonos ocurren en años posteriores. Y descubrimos que no solo ocurren en años posteriores, sino que tienden a ocurrir al final. Y descubrimos que además de abandono tenemos un problema grave de alargamiento de los estudios en los últimos años. Y descubrimos que eso ocurre porque hay una incorporación temprana al mercado de trabajo, afortunadamente, en esta titulación. Y descubrimos que los chavales no vienen a clase porque el horario es incompatible con el trabajo. Y tomamos la decisión de virtualizar todas las asignaturas del último curso para tratar de no perder a estos chavales. Es la misma situación. En una se ha llegado al fondo de la cuestión y en la otra no. Simplemente nos hemos limitado a cumplir. Por tanto, la cultura analítica es determinante en la intensidad del valor que vamos a obtener de estas técnicas y de estas tecnologías. Bueno, los que me conocéis sabéis que soy extremadamente cansino con esto. El vicerrector ha hecho referencia a ello, lo cual me alegra profundamente, ¿no? ¿Quién llevaba adelante estos proyectos cuando empezamos? Hace 10, 15 años. Bueno, pues estos son cosas de ordenadores, ¿no? Pues informática, ¿no? Informática es quien se ocupaba de todos estos, ¿no? ¿Y quién dirigía y quién coordinaba? Pues informática. A veces por mandato explícito y a veces por omisión, porque no había nadie que se echara a la espalda a la iniciativa. Yo pues, he visto casos claros donde bueno, pues la gente de informática con su mejor intención y además con una visión real del valor que todas estas tecnologías pueden aportar, tratan de tirar de ello con muchísimo esfuerzo y lamentablemente con bastantes pocos resultados, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final, en este tipo de contextos donde no hay un liderazgo claro desde arriba, donde no hay una especialización, donde los que participan a tiempo parcial en la medida en que les queda tiempo, al final sale adelante lo poco que sale adelante a base de voluntarismo. Y el voluntarismo en una iniciativa tan absolutamente compleja como esta nos lleva muy poco lejos. Muy poco lejos. ¿Qué está empezando a ocurrir ahora? Y yo creo que esto es una de las cosas más interesantes que a mí me gustaría que nos contarais también vosotros, ¿no? Están empezando a aparecer unidades centrales especializadas que se echan a la espalda la misión de que la institución adquiera la capacidad de la inteligencia institucional. Y son exclusivas, con personal adscrito formalmente y a tiempo completo. Poco personal, esta es la verdad, ¿no? Pero, joder, es que entre nada y una persona hay un abismo, ¿no? No solo están empezando a aparecer unidades centrales especializadas, sino que ya existen responsables de alto nivel que están echándose a la espalda la dirección de la iniciativa, a nivel estratégico, a alto nivel, lo cual es perfecto y es el complemento perfecto a la existencia de este tipo de unidades. Unidades que, por cierto, en mi opinión, deberían estar ubicadas relativamente alto en el organigrama, precisamente para no perjudicar esa vocación universal de servir a todos los colectivos de la universidad. Yo creo que es una tentación no demasiado acertada el encomendar esta misión a unidades que ya existen. ¿Por qué? Porque si ya existen es porque ya están haciendo otras cosas. Entonces, salvo que redefinamos la misión y garanticemos dedicación, probablemente es mejor crear algo nuevo, ¿no?
Evidentemente, cuando hay una unidad central especializada, cuando hay un responsable de alto nivel que está articulando esto desde arriba, existe una vinculación formal con la iniciativa y la gente que participa ya no participa por voluntarismo, sino porque tiene algún tipo de adscripción que atiende a un mandato en este tipo de iniciativas, ¿no? Fijaos, la misión de una unidad de inteligencia institucional es lo que aparece abajo entre corchetes, ¿no? Dar a cada miembro de la comunidad universitaria acceso autónomo a toda aquella información analítica de valor para el óptimo desempeño, No parece una misión fácil. No parece una misión que pueda llevarse a cabo de manera eficaz si es el segundo plato de otras cosas y si me dedico a ello cuando me sobra el tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que otro error en el que hemos caído muchas veces es en ser poco concretos a la hora de especificar exactamente cómo vamos a extraer valor de este tipo de iniciativas. Nos basamos mucho en definiciones de alto nivel, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la iniciativa de inteligencia institucional en tu universidad? Mejorar los procesos de toma de decisiones. Joder, muy bien. ¿Y exactamente qué procesos, para quién, con qué datos, cómo, por qué va a suponer una mejora, cómo vas a valorar esa mejora, etcétera, etcétera, etcétera? Por tanto, este modelo que está muy bien, que es que básicamente cualquier proyecto lo que está haciendo es concretar esta cadena que llamamos cadena de valor del dato. Nosotros tenemos una realidad que codificamos en nuestro sistema de gestión, que genera una serie de datos. Esos datos hay que capturarlos, hay que estructurarlos, hay que almacenarlos, integrarlos, agregarlos, combinarlos, presentarlos a destinatarios relevantes, interpretarlos, analizarlos, que cada uno aplique su juicio experto, que aprenda de ello y que se tomen acciones prácticas que modifican esa realidad que vuelve a ser codificada en nuestro sistema de gestión, y así es como funciona esto, ¿no? Pero todo eso hay que hacerlo concreto. Y al final, pues será por oportunidades. Fijaos, esto, por cierto, no lo he dicho, todos estos recortes son del libro blanco, ¿de acuerdo? Esto es un ejercicio muy sencillito que hicimos y es una matriz que llamamos matriz de oportunidades, donde básicamente cruzamos ámbitos de información con roles en la universidad, a muy alto nivel. Es una generalización muy grande, a muy alto nivel. Hay una cruz donde el equipo de trabajo llegamos a la conclusión de que aportarle esa información analítica sobre ese ámbito, a ese perfil, le era de utilidad. Creo que hay como 100 y pico cruces, 100 y pico oportunidades de aportar valor en la universidad mediante la entrega de información analítica. Esto significa 100 y pico proyectos concretos de entrega concreta de información analítica concreta a personas concretas para que hagan cosas concretas. Concretar todo esto es un trabajo arduo, bonito y potencialmente que puede dar muchísimo valor a la institución a todos los niveles y en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, ¿por qué tiene que haber una unidad de inteligencia institucional? Al final, ¿a qué se dedican? Bueno, yo creo que en este diagrama lo que tratábamos es de ver qué posición ocupa a la hora de interactuar con todo el resto de actores que tienen que formar parte permanente, además, de una iniciativa de inteligencia institucional. Fijaos lo que pasa si quitamos la ficha del centro. Lo que pasa es que todas las demás quedan desconectadas. Por tanto, la labor es fundamental. Es fundamental. Y como es fundamental y es compleja, el personal de estas unidades es un personal que tiene que ser muy competente en muchas cosas, lo cual es complicado, ¿no? Fijaos, tiene que tener capacidad de entender en profundidad los procesos administrativos y de gestión en todos los ámbitos de la universidad. Tiene que tener capacidad de interlocución con perfiles funcionales. Si nos vamos a sentar con los usuarios a ver cómo podemos mejorar su desempeño, pues si estamos hablando con el gerente, pues tendremos que saber probablemente contabilidad analítica, entender los conceptos, y si estamos hablando con la gente de calidad, entender pues, lo que son las 4 tasas y cómo se calculan, y si estamos hablando con gente de investigación, pues tendremos que saber pues, qué es un índice de impacto y cómo se calcula, etcétera, 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 etcétera. Tienen que tener capacidad de aplicar técnicas y disciplinas de análisis avanzado, evidentemente, capacidad de desarrollar e interpretar modelos, capacidad de desarrollar productos de datos sobre la plataforma de BI que cada uno tengáis, capacidad de dar soporte técnico y de dar formación a los usuarios. Ojo que la formación muchas veces no le prestamos la atención que debería. Evidentemente tienen que tener capacidad de coordinación interdepartamental, porque estas iniciativas parten a la universidad horizontalmente en dos y necesariamente tienen que participar muchísimas personas de muchísimas unidades distintas. Capacidad de gestionar proyectos y procesos, porque llevar una unidad de inteligencia institucional no es más que desarrollar un programa, y cuando hablo de programa hablo de una secuencia de proyectos y servicios que sirven a un fin común.
y evidentemente liderazgo para aunar todas esas participaciones, liderazgo integrador que se dice, ¿no?, de manera armónica. Por tanto, no es fácil, no es fácil. Una tendencia curiosa que descubrí preparando esta presentación, con la que os voy a castigar durante los próximos 5 años, es que están empezando a aparecer no solo ya unidades dedicadas, sino responsables dedicados de alto nivel, explícitamente dedicados y exclusivamente dedicados a estas cuestiones, ¿no? Lo que se llaman los CDOs, los Chief Data Officers en Estados Unidos. Hay pocos, pero están empezando a aparecer. Hace un par de semanas salió un artículo que se hacía eco de esto, ¿no? Chief Data Officers appearing in higher education. Esto no es más que un reflejo de la importancia que el tema del análisis de datos está teniendo en la educación superior a nivel mundial, ¿no? Es gracioso, ¿no?, porque están empezando a aparecer y luego, si os fijáis lo que pone en el recuadro ese, un CDO de una universidad dice, si alguien te dice en qué consiste ser un CDO y te dice que sabe lo que es, te está mintiendo, ¿no? Que es un CDO exactamente, es algo que por lo visto requiere todavía algo de investigación, ¿no? Bueno, otra cuestión que creo que va a cambiar bastante el panorama de la inteligencia institucional, y es el movimiento tremendo de apertura que está ocurriendo en los últimos tiempos, ¿no? Desde hace relativamente poco contamos con una ley de transparencia, de la que además yo creo que el estamento universitario español está siendo bastante ejemplar con la sensibilidad que está teniendo a la hora de hacerse eco de ello y de trabajar para que esa ley de transparencia sea una realidad en el sector, ¿no? Enrique os hablará luego de este tema en profundidad. Fijaos, ¿qué ocurría antes? Es gracioso, ¿no? Si tú te paras a pensar, cuando los que éramos proveedores de tecnología o estos íbamos a las universidades, ¿cómo se iba a hablar de transparencia externa si no había transparencia interna? Si lo que se nos pedía era que pusiéramos cuantos más muros internos, mejor. Porque subyacía la idea que todos hemos oído de que información es poder y el poder hay que ver a quién se lo das, ¿no? La funcionalidad clave era seguridad granular. Seguridad granular. ¿Qué quiere decir seguridad granular? Que cada uno vea solo lo suyo, por Dios. Que cada departamento vea solo los datos de su departamento. Que cada decano solo vea los datos de su centro. Que cada jefe de servicio solo vea los datos de su personal, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente hay datos y hay ámbitos en los que esto tiene que ser así. Pero mirad, con este tipo de mentalidades, lo que estamos haciendo es cortar de raíz mucho del valor potencial que tienen las iniciativas de inteligencia institucional. Gracias a Dios yo creo que esto está cambiando. Hay un movimiento de apertura tremendo. Yo creo que a la idea de información es poder está empezando a ser desplazada por la idea de que transparencia es valor y además es valor para todos, para todos. Curiosamente, empezáis a preguntar por cómo podemos publicar esto en formatos open, más que preguntar cómo podemos aplicar seguridad granular a estos datos, lo cual es un muy buen síntoma, ¿no? Al final, es obvio, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en esto, en que el valor de la información que yo entrego es mucho mayor si la entrego contextualizada con otras realidades con las que me puedo comparar, ¿no? También tenemos que reconocer que muchas veces detrás de esa opacidad interna no hay un argumento legítimo. Y me estoy acordando, y os voy a contar una anécdota, me estoy acordando de una reunión en la cual a un equipo rectoral se presentan los primeros resultados de un proceso de implantación de un data warehouse. En concreto, creo recordar que era información de departamentos. Y entonces surge la pregunta clave, ¿y esto quién lo puede ver? Hombre, pues quien usted quiera. Pues que solo lo pueda ver mi equipo y yo. Y entonces uno intenta, ¿no? Oye, ¿y no sería bueno que los departamentos también pudieran ver la información del resto para que pudieran un poco ubicarse y compararse? Respuesta, no. Si cada departamento pudiera ver la información de los del resto, mañana tendría 30 tíos haciendo cola en la puerta para quejarse de algo. ¿Ese es un argumento válido para defender medidas de opacidad? Pues igual no. Hemos llegado al futuro, no sé cómo voy de tiempo, fatal, muy mal.
Enrique, ¿tengo algún...? No, a ligero. Bien, me viene bien porque voy a pasar rápido por algunas predicciones que, son un tanto... Thank you. Bueno, ¿qué creo que va a pasar, ¿no? Creo que vamos a seguir profundizando en las nuevas disciplinas que hablábamos antes, que han surgido, que hemos especializado, cogidas de otros ámbitos, ¿no? Educational Data Mining, Learning Analytics, Institutional Intelligence, vamos a seguir generando resultados específicamente pensados para este sector y van a ser resultados cada vez más aplicables y cada vez más relevantes. Y esto lo sabemos en Dimetrical. Estamos hartos de leer papers y resultados de investigación en estos ámbitos y cuando creemos que ya estamos al día, que estamos ya en el state of the art, pues descubrimos que no, que ha salido otro artículo que avanza un poco más, ¿no? Hay una actividad frenética ahora mismo en este tipo de ámbitos y creo que van a dar resultados muy pronto y muy relevantes, ¿no? Vamos a seguir adaptando nuevas disciplinas y especializándolas en nuestro sector. Lo vamos a seguir haciendo. Hay una que estoy echando de menos, que es la visualización de datos, el data visualization. Todavía no tenemos visualizaciones de datos específicas para nuestro sector. Ya estamos trabajando en alguna de ellas. Estamos trabajando en el coortograma. Coortograma. ¿Cuál es la mejor manera de transmitir de forma visual las principales características de un análisis de cohortes? Que es algo que todos hacemos, ¿no? Desde luego la tabla, no. Si hay algo que he aprendido es que cuando se representa en forma de tabla no lo entiende nadie. ¿Verdad, Laura? Bueno, me pregunto por qué no estamos utilizando innovaciones que ya se están utilizando en el resto de sectores, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí es un diagrama de Sankey. Explica cómo se conectan flujos entre sí y cómo se distribuyen. Este diagrama es absolutamente fabuloso para representar determinadas realidades de contabilidad analítica. ¿Por qué no lo estamos usando? Pues no lo sé, pero usémoslos, ¿no? No solo creemos los nuestros, sino usemos lo que ya hay por ahí. La visualización de datos está teniendo un avance tremendo, pero parece que nos hemos quedado ahí en los diagramas de tarta y en los de barras y demás, ¿no? Vamos a darle un poquito de alegría. Otra cosa que creo que va a pasar, francamente, es que las iniciativas de transparencia van a funcionar y van a funcionar bien y van a dar resultados muy relevantes y van a ser la norma y no va a ser la excepción, ¿no? Y aquí sí que os digo que es muy importante que avancéis de forma conjunta y de forma coordinada. Y os vuelvo a remitir a la presentación de Enrique y a la iniciativa de la CRUETIC, porque eso os permitirá afrontar esto a un menor coste, tanto individual como global, y además vais a poder obtener mucho más retornos si la liberación de datos que hacéis la hacéis de manera armónica y os ponéis de acuerdo para que sean comparables, etcétera, etcétera, etcétera. El valor va a ser infinitamente mayor que si cada uno vais por vuestro lado, ¿no? Big Data. ¿Cómo no voy a hablar de Big Data? ¿Qué clase de ponente sería si no hablara de Big Data? Bueno, ¿y qué hay del Big Data? Yo me imagino que todos tenéis ya un clúster Hadoop donde estáis procesando miles de millones de registros todas las noches, ¿no? ¿Por qué? Joder, porque mola. Porque mola. Esto es como cuando éramos jóvenes, ¿no? Y nos íbamos de fiesta y luego el lunes en el instituto uno decía, pues yo me acosté a las 6 de la mañana. Y llegó otro y decía, pues yo a las 8 de la mañana y molabas más, ¿no? Parece que el que no tenga un clúster Hadoop y esté procesando miles de millones de registros es tonto, ¿no? Es tonto y además se está perdiendo unas posibilidades de crecer un 2000% y de hacer auténticas maravillas, ¿no? Bien, me estoy riendo un poco del fenómeno Big Data porque ciertamente a nivel mediático creo que se ha exagerado bastante. Es que tengo hambre, gracias. ¿Realmente tenemos un caso de uso hoy para tecnologías Big Data en la universidad? Cuando hablo de Big Data hablo básicamente de tener que procesar datos en entornos distribuidos, Hadoop, ¿de acuerdo? ¿Tenemos realidades que no podemos procesar con las máquinas y con las tecnologías habituales? Es una pregunta, no lo sé. He preguntado por ahí fuera a gente de Estados Unidos y de Reino Unido. La mayoría de la gente me dicen que todavía no, pero que no tardaremos. Tenemos volúmenes realmente masivos de datos, hablo de petabytes que analizar. ¿Tenemos alguna situación en la cual nos estén llegando datos muy rápido, datos que además pierden el valor muy rápido y por tanto tenemos que analizar muy rápido porque si no ya no valen para nada? No lo sé. Creo que ahora no, o todavía no. Necesitamos almacenar grandísimas cantidades de datos que sean consultables y que no queremos, por tanto, volcar a cinta porque queremos poder en un momento dado bucear un poco en la historia. Pues igual ahí sí que hay empieza a haber alguna aplicación de interés, ¿no? Por tanto, creo que hoy
al menos en España, y decidme si estoy equivocado, no hay un caso todavía de uso que justifique el que nos metamos en estos líos, ¿no? Cuando hablaba por ahí fuera, mucha gente me hablaba de las tarjetas RFIDs, el vicerrector creo que ha hecho referencia a ello, ¿no? Sabéis, los identificadores de los estudiantes de radiofrecuencia que básicamente están constantemente diciéndonos dónde están los chavales, si van a clase, si no van a clase, si van a la biblioteca, si están en la cafetería, etcétera, 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 ¿no? Igual probablemente cuando lleguemos a ese nivel de control sí que empecemos a necesitar esto, ¿no? Evidentemente, la huella digital de todos nosotros solo va a aumentar y probablemente querremos analizarla. Y probablemente necesitaremos tecnologías de procesamiento y almacenamiento distribuidos como Hadoop o la que esté de moda en ese momento, ¿no? Por resumir y en definitiva, lo que creo que va a pasar a corto o medio plazo es que los datos internos que estamos analizando ahora mismo los vamos a complementar con datos externos que van a aportar muchísimo valor y que además van a surgir de este movimiento open que está empezando a surgir ahora mismo, ¿no? Y vamos a poder hacer análisis mucho más contextualizados de muros de la universidad para afuera y no solo de muros de la universidad para adentro. Creo que a los sistemas de gestión centrales de los que ya estáis sacando datos en vuestros data warehouses, académico, económico, recursos humanos e investigación, vais a empezar a enriquecerlos con sistemas, vamos a llamarlos periféricos, quizá no tanto, ya lo estáis haciendo y estáis empezando a hacerlo, campus virtuales, webs, etcétera, etcétera. Creo que, y aquí probablemente hay una oportunidad muy interesante, a la información estructurada que ya estáis analizando, básicamente leemos tablas, igual algún fichero también, pero separa por comas, no nos volvamos locos. Existe muchísima información desestructurada o semiestructurada, como lo queráis ver. Estoy hablando de texto escrito, será por texto, especialmente por parte de los estudiantes. Hay muchísimo texto en los sistemas de apoyo a la docencia, en los sistemas de e-learning, que probablemente sea interesante analizar, o en las encuestas de evaluación. Nos hemos contentado de momento con profundizar en el pasado, estudiar los datos históricos. Ya tenemos tecnologías y además están a nuestro alcance que nos permiten simular el futuro. Nos permiten generar modelos predictivos y eso es algo que ya llevamos varios meses haciendo en Dimetrical, creo que con resultados muy prometedores. Podemos hacer simulaciones y proyecciones, que es algo que venimos persiguiendo desde hace tiempo. Hace poco discutía con alguien si sería posible simular el rendimiento de las nuevas titulaciones 3+2, basándonos en las de 4+1, de las que probablemente procederán. ¿Es posible eso? Igual sí. Sabemos caracterizar lo conocido y nos dedicamos a analizar lo conocido y sabemos que hay abandono y calculamos tasas de abandono y vemos cuándo abandonan y con qué se llevan, cuándo se van, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya tenemos tecnología que nos permite descubrir lo insospechado, lo que no estamos buscando. Y eso es a veces muy relevante. Ojo. Ojo, porque todas estas tecnologías abren posibilidades, también lo decía el vicerrector antes, decía que le daban miedo. Igual miedo no hay que tener, pero sí hay que tener mucho cuidado porque se abren posibilidades delicadas. Hoy es posible, y además hay una investigación de alguien de esta casa que así lo atestigua, es posible con bastante agudeza poder definir, por ejemplo, el perfil, rasgos psicológicos de una persona en base a sus publicaciones, ¿no? Twitter, Facebook, etc. Bueno, es igual, hasta es legal, ¿no? Lo que no sé es si es ético tomar decisiones en base a esos rasgos psicológicos que hemos descubierto sobre las personas y qué tipo de decisiones se toman, ¿no? Fijaos, en Reino Unido ahora mismo hay una iniciativa a nivel nacional de Learning Analytics y lo primero que se han sentado a discutir no es ni la tecnología que van a utilizar, ni los resultados que van a obtener, ni nada. Lo primero que se han sentado a hacer es elaborar un código de conducta que les asegure un uso ético de todas estas tecnologías, ¿no? ¿Qué pasa cuando predecimos que un estudiante tiene una probabilidad muy alta de abandonar y una probabilidad muy baja de aprovechar acciones de apoyo? ¿Le dejamos que se vaya y no le apoyamos? ¿O sí? ¿Y qué pasa cuando esas etiquetas se ponen, porque así sale de manera sistemática, a determinadas minorías? Hay muchas derivadas aquí que son potencialmente peligrosas, ¿no? No os canso más. Muchísimas gracias por este tiempo.